Arigato gozaimasu cante, Ubatieta aquí en Fukuoka. Pa' bailar contigo, pa' bailar, que me alegra la nota. Quiero cantar contigo, quiero. Caballada en Fukuoka, caballada en Fukuoka, soñar. Oh, qué pena. Me encanta esa canción y esa música. Bueno. Ya, vamos a empezar a grabar. ¿O estoy grabando? Uy, ya estoy grabando, ya. Entonces, vamos a empezar la clase. Ya, esta es la clase 8 sobre... empezamos el capítulo de gastrointestinal. Este es uno de los capítulos probablemente más misteriosos, ¿ah? Porque el tubo digestivo se pensaba que era una cavidad inerte, que no tenía muchas funciones, pero cada vez ha ido sorprendiendo más y más y más con todas sus funciones, con todas las regulaciones y con toda la relevancia vital que tiene para la vida. Ahora estaba muy de moda el tema de la microbiota, ¿ya? Y que si uno tiene una microbiota, entre comillas, sana, uno está sano. Y si su microbiota, la cantidad de bacterias que tiene en el colon, tiene cepas tóxicas, cepas malas, o no está bien equilibrada, uno está enfermo. Entonces, se cree que gran parte de la salud de las personas tiene que ver con la microbiota. Ahora, es como una hipótesis súper potente y que de verdad incluso se cree que se han hecho incluso ahora en este momento hasta trasplantes de microbiotas. O sea, se le saca caca de una persona y se le trasplanta a otra persona para que tenga una microbiota sana. Es impresionante, ¿ya? Así que vamos a entrar, yo creo que en una de las áreas más desconocidas de la fisiología, ¿ya? Y es un área fascinante, ¿ya? El tracto gastrointestinal es una estructura realmente impresionante. Ya, vamos a ver qué podemos aprender de esto. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el tubo digestivo y la motilidad, ¿ya? Esta clase, la idea es que ustedes puedan explicar las distintas funciones y mecanismos de regulación de los segmentos del tubo, incluyendo el mecanismo de motilidad, ¿ya? Del tubo o del tracto gastrointestinal. Entonces, para partir, el tubo digestivo uno podría decir que es como un laboratorio, ¿ya? Es como un tubo de ensayo, donde entran los nutrientes por la boca, son masticados, disminuyen de tamaño, son llenados con mucina, con enzimas digestivas, y después son tragados, ¿ya? Al ser tragados, ingresan al estómago y después al intestino, donde pueden ser digeridos y absorbidos, ¿ya? Pero en realidad, si uno lo piensa bien, la digestión ya empieza en la boca. Sigue un poco de digestión, ¿no es cierto?, en el esófago, y hay gran digestión de proteínas en el estómago. Y después llega el quimioácido o quimoácido al duodeno, donde existe una gran y potente secreción de enzimas digestivas pancreáticas, ¿ya? Las cuales facilitan la digestión de la mayor parte de las moléculas nutritivas. Una vez que han sido digeridas, estas se absorben, ¿ya? Y ingresan a nuestro cuerpo por todas las vías posibles, por el sistema linfático, ingresan por el sistema circulatorio, ¿ya? Y en lo que no se ocupa, lo que no se aprovecha, se excreta, ¿ya? Y es necesario hacer eso porque si no nos llenaríamos de alimento inmediatamente, ¿ya? Y nos enguataríamos, así como le pasa al Salvador. Mi nieto a veces anda así con una tremenda guata porque él no le gusta defecar sentado. Él tiene que defecar de pie. Y es un tremendo problema porque defecar de pie, imagínense lo complicado que es. Y él se para, es muy chistoso porque cuando tiene ganas de defecar se empieza a subir a la parte más alta posible que encuentra, porque él cree que mientras más alto esté, mejor va a ser para él. Entonces sube arriba del mueble y se queda en la parte más alta y empieza a hacer fuerza.
O en el patio se agarra lo que pueda y se sube a una silla y ahí está, en la silla. Y uno sabe que está tratando de hacer fuerza. Le he explicado de mil formas que no. Hasta cuando yo voy al baño le digo, ya Salvador, vamos al baño. Y yo lo pongo al lado cuando yo estoy en el baño. Mira, así se hace. Me queda mirando. Y después hace así como una cara de asco y se va corriendo. Es muy divertido en el Salvador. Así que... les voy a contar otra cosa, que resulta que tenían que viajar el domingo, tenían que viajar a La Serena. Y pararon el vuelo porque una de las azafatas estaba con resfriada, entonces sospechosa de COVID. Y él estaba en la fila, en el primero de la fila, y cuando pararon el vuelo no lo dejaban entrar al avión. Hizo una pataleta hasta que le permitieron entrar al avión, sentarse en el primer asiento porque él tenía el asiento 1, lo dejaron sentarse, le pusieron el cinturón de seguridad y estaba suelto. Entonces le dijo, se lo tuvieron que colocar bien, y él se sentó, ya listo, y ahora vamos, dijo, vamos. Y todos le decían, pero Salvador, si te sentamos para que te sentaran, no, ahora tienes que irte. No, vamos. Él quería volar. Fue muy divertido porque tuvieron que hacer todo una excepción por él. Todo el protocolo decía que nadie podía subir al avión. Él subió al avión y se sentó. Y después que estaba sentado, vamos. Y él quería volar. Bueno, así es la vida. ¿Sí? Dijo que la absorción puede absorberse por vaso sanguíneo normal y también por linfático. ¿Sí? Sí, puede. No. El proceso de absorción no, perdón. Una vez que se absorbe por los mecanismos de transporte, ¿ya? Perdón, ahí yo creo que cometí un error. La absorción es un proceso de mecanismo de transporte, ¿ya? Eso es la absorción, ¿ya? Con distintos tipos de transportadores de membrana. Normalmente ocurre así. Ahora, en muy pocos casos ocurre que puede haber una absorción paracelular, entre medio, ¿ya? Eso, el agua, por ejemplo, puede ser, ¿ya? Y hay otras pequeñas moléculas que también podrían pasar, pero la mayor parte de las moléculas pasa a través de la membrana y entonces para eso necesita un mecanismo de transporte, a menos que la molécula sea una molécula liposoluble, ¿ya? Si son liposolubles pasan por difusión simple. Si son proteínas, son otro tipo de moléculas, van a pasar por, o sea, no son proteínas, pero aminoácidos, iones, etcétera, van a pasar a través de un transportador, ¿ya? Bueno, una vez que ya pasaron a la lámina propia, ¿ya? Ahí se transportan hacia el interior digamos, hacia los órganos, hacia especialmente el hígado y toda la circulación, por dos mecanismos, que es, uno sería el mecanismo circulatorio, ya de los vasos sanguíneos, y otro el mecanismo del linfático. Ahí sí, ¿ya? Esa sería la forma correcta de decirlo. Ya. Bueno, siguiendo con esto, el gran problema, yo diría, que tiene el tracto gastrointestinal y esta función es el problema del placer, ¿ya? Yo diría que ahí eso nos genera un problema. Quizás también es una ventaja evolutiva. ¿Por qué? Porque uno se protege de mantener su cuerpo bien comiendo, ¿no es cierto? Uno mantiene la homeostasis al comer. Pero puede pasar que el deseo y el placer que da a comer sea tan grande que uno termine comiendo mucho, ¿ya? Y eso genera situaciones como el profesor que está aquí, que tiene kilos de más, ¿no es cierto? Y hay muchas personas que tienen muchos kilos de más. Entonces, el problema, yo diría que partimos con el primer problema, que es un problema que tiene que ver con los sistemas de recompensa, con la voluntad y el placer, ¿ya? Y se sabe que uno también tiende a equilibrarse, ¿ya? Ustedes saben que uno siempre vive en equilibrio, son a veces inestables. Especialmente la parte emocional es muy fuerte en nuestro cuerpo, que nos hace tomar decisiones buenas, a veces nos hace tomar decisiones malas, la emocionalidad. Y cuando hay personas que están, por ejemplo, pasando bajones emocionales, rompen con la pareja, se sienten mal, han tenido tragedias, a veces intentan compensar eso con el placer de comer, ¿ya? Y eso les genera desorden alimentario, ¿ya? Así que ahí tenemos un principal problema, diría, de tipo psicológico o psiquiátrico incluso, ¿ya?
Después, también todo lo otro que está asociado al sentido del gusto, también puede estar relacionado con el placer, ¿no es cierto? Pero también está relacionado con la seguridad, porque, por ejemplo, si sentimos algo que es muy amargo, algo que nos parece repulsivo, lo vamos a eliminar, o lo vamos a vomitar, o simplemente no lo vamos a seguir saboreando, lo vamos a escupir, ¿ya? También en la parte de la ingestión aparece todo el proceso de la masticación, donde se agrega una serie de mucinas, se agregan otras enzimas digestivas, se agregan incluso anticuerpos, factores inmunológicos que nos ayudan a protegernos. Recordemos que con el alimento uno está ingresando moléculas externas al cuerpo, las está ingresando hacia el cuerpo. Y dentro de esas moléculas pueden venir virus, bacterias, parásitos, hongos, millones y millones de distintos tipos de microorganismos. Algunos de los cuales no pueden ser digeridos, de hecho, ¿ya? Entonces, también el acto de comer es un acto peligroso, ¿ya? Además de que es necesario, pero también es peligroso. Porque podemos infectarnos, podemos llenarnos de algún bicho, alguna bacteria. Después, el siguiente problema después de la masticación es la deglución, porque la vía es una vía común. La faringe, saben, es la vía común de la respiración y, ¿no es cierto?, de la deglución. Y por lo tanto, en ese momento podríamos tener el paso de alimentos hacia la vía respiratoria, lo cual sería grave y lo cual genera muchas muertes. Mucha gente muere, ¿no es cierto?, ahogada y atragantada porque los alimentos pasan hacia la vía respiratoria. Por ejemplo, personas que están vomitadas, lo primero que uno tiene que saber es esto, es el problema. El problema es que una persona vomitada, inconsciente, hay que tratar de ponerla de lado para justamente evitar que el vómito pase hacia la vía aérea y finalmente la persona termine ahogada en su vómito. Si alguien está intubado por un ventilador, dice tú, un ventilador. Claro, se les puede dar alimento por sonda o se les puede dar por una sonda venosa o por igual una sonda nasal también, que puede pasar por el ladito. Sí. Ya. Entonces, tenemos el fenómeno de deglución, que es un fenómeno muy controlado, muy complejo, ¿no es cierto? Participan 3 nervios. Hay una serie de elementos de seguridad que hacen que se cierre la vía aérea, ¿no es cierto? Se cierre la vía nasal y se mantenga entonces un compartimento que va directamente hacia el esófago. Una vez que completa la deglución, se puede, ¿no es cierto? Uno habla de la digestión, pero en realidad la digestión ya empezó en la boca. Y se habla entonces de que hay una secreción de las glándulas y una gran actividad enzimática para empezar a fragmentar los alimentos. Y ahí sería el proceso de la digestión. Una vez que están fragmentados, hablamos del mecanismo de la absorción, donde hay distintos mecanismos de transporte, siendo uno de los más importantes el mecanismo de transporte sodio asociado a la glucosa, por ejemplo. ¿Ya? Es un cotransportador. Ingresa el sodio a la célula, el enterocito, y eso arrastra a la glucosa. Entonces es un transporte activo secundario. ¿Cierto? Y así, muchos otros transportadores asociados a sodio están presentes en el tubo digestivo. Y lo otro, el elemento importante son las hormonas. Hay 4 hormonas clásicas, que son las más importantes en relación a la función del tubo digestivo. Está la gastrina, ¿no es cierto? La hormona, la colecitoquinina, la secretina y la hormona, ¿no es cierto?, péptido inhibidor gástrico, o el GIP. ¿Ya? Son 4 hormonas que son clásicas, son muy conocidas, tienen una serie de funciones ya importantes y las vamos a estudiar en profundidad a partir de la próxima clase. Pero además de estas hormonas que son muy importantes, existe una gran cantidad de neurotransmisores y pequeñas otras moléculas asociadas al sistema nervioso autónomo, sistema nervioso incluso somático en algunos casos, ya en los extremos del tubo digestivo, y el sistema nervioso entérico, que sería el sistema propio del tubo digestivo. Es tan grande la diversidad de mediadores de neurotransmisores en estos casos que la lista es enorme, pero vamos a una lista pequeña nomás, ¿ya?
y es tan compleja la red de neuronas que hay adentro del tubo digestivo que se habla del segundo cerebro, en muchas ocasiones, ¿ya? Se dice que tiene alrededor de más de 100 millones de neuronas, ¿ya? Y se asume que el número puede ser incluso mayor al número de neuronas presentes en la médula espinal, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un órgano extremadamente complejo, extremadamente grande y extremadamente importante para la función y, como les digo, hasta hace poco extremadamente desconocido, ¿ya? Ya, bueno, acá se ve la visión general, que esto lo sabemos de enseñanza básica, ¿no es cierto? Como tenemos las estructuras del tubo digestivo. Lo que sí yo puedo decir en forma fisiológica es que la voluntad está asociada al inicio del proceso del aparato digestivo y al término. Ahí está la voluntad. O sea, yo tengo un esfínter anal externo voluntario. Y yo puedo, cuando quiero defecar, yo puedo ahí relajarlo, si quiero. Y si no quiero, yo no hago nomás, ¿ya? Es voluntario. Y lo mismo para la boca. En general uno come voluntariamente, ¿ya? Uno tiene que querer comer, tiene que querer abrir la boca y masticar y comer, ¿ya? Entonces, y el resto, la mayoría del resto de los procesos son procesos automáticos, ¿ya? Que van a ocurrir sin la intervención de la voluntad, ¿ya? La estructura que tiene el tubo digestivo en general estaría formado por una serosa gruesa que se continúa con el mesenterio, por el cual circulan los vasos sanguíneos, los nervios y los linfáticos. Estos van a atravesar capas musculares, ¿ya? Primero una muscular longitudinal, después una muscular circular, entre medio de las cuales hay dos plexos, un plexo mientérico o plexo de Auerbach, y un plexo submucoso o plexo de Meissner, ¿ya? Y por debajo del plexo submucoso viene toda la mucosa con las glándulas submucosas, después viene una muscularis de la mucosa, y por debajo estaría la lámina propia, y al final tenemos las células epiteliales, los enterocitos, ¿ya? Por donde el alimento va a ingresar, y por donde va a ocurrir todo el proceso digestivo. Acá tenemos solamente un ejemplo para mostrar cómo el páncreas, por ejemplo, tiene que atravesar las capas. El conducto de Wilson tiene que atravesar las capas para poder llegar hacia la luz del duodeno, ¿no es cierto? Va a cruzar primero la capa externa, ¿no es cierto?, de la serosa. Y después de eso tiene que seguir cruzando las capas musculares, la longitudinal, la capa circular y la submucosa para recién poder llegar con su fluido, ¿no es cierto?, pancreático hacia la luz del tubo digestivo, del duodeno en ese caso. El Contanzo nos muestra siempre un esquema más fácil de chequear, ¿no es cierto?, donde están aquí las células epiteliales, que pueden ser endocrinas, pueden ser células receptoras, pueden ser células sensitivas, pueden ser quimioreceptores, mecanorreceptores, una serie de células que están generando diversas funciones, ¿ya? Funciones estructurales, incluso funciones, en algunos casos inmunológicas, funciones de secretar serosa, ¿no es cierto?, secretar una serie de glicolípidos, acá, proteolípidos, ¿ya? Glicocálix, generar una serie de material, ¿no es cierto?, en la superficie, y facilitar también la adhesión de los alimentos en los ribetes en cepillo. Aquí no se muestra bien el ribete en cepillo, pero cada célula, en la parte apical, va a tener un ribete en cepillo que va a aumentar muchas veces la superficie de absorción, ¿ya? Se habla que la superficie de absorción en general estaría cercana a los 200 metros cuadrados, ¿ya?, de un tubo digestivo. Por debajo de la capa de células epiteliales estaría la lámina propia, que está llena de vasos sanguíneos, está llena de capilares, está con un quilífero linfático, ¿no es cierto?, y está presente incluso con células inmunológicas, con macrófagos, para proteger al tubo digestivo, ¿ya? Después de la lámina propia, aparece la capa muscular de la mucosa, o también conocida como la muscularis de la mucosa, que normalmente tiene una función de aumentar la superficie también, ¿ya? Al contraerse puede generar mayor
sinuosidad, mayor, ¿no es cierto?, superficie de absorción. Posteriormente viene ¿no es cierto?, estas capas del músculo circular y el músculo longitudinal. Entre medio de, ¿no es cierto?, la submucosa va y el músculo circular aparece un plexo, ¿ya? Submucoso que se llama el plexo de Meissner, y entre medio de las dos capas musculares aparece el plexo mientérico o también plexo de Auerbach. Y por afuera, recubriendo, ¿no es cierto?, hay una capa más dura y más firme que recubre todo el tubo, que es la capa de serosa. Aquí hay una visión de los plexos, ¿no es cierto?, cómo van entre medio del músculo, ¿no es cierto?, longitudinal y el músculo circular. Ahí estaría el plexo mientérico, y después por debajo del músculo circular y sobre, ¿no es cierto?, la submucosa, vamos a tener el plexo mientérico. No, perdón, este plexo de submucosa, claro, eso. O también conocido como el plexo de Auerbach, ¿no es cierto? No, el de Meissner, sí, perdón. El de Meissner y acá el plexo de Auerbach. Eso, gracias. Ya. Acá simplemente para mostrar la presencia de ganglios linfáticos en la lámina propia, ¿ya? Recordemos que la parte que está debajo de la lámina propia, o sea, debajo de la capa de células enterocíticas, células epiteliales, se llama lámina propia. Y esa lámina propia, como les contaba, está llena de vasos sanguíneos. Es la típica imagen que uno tiene de ¿no es cierto?, de una vellosidad, y por adentro de la vellosidad van los vasos, los capilares, y al medio va el quelífero, y los capilares van rodeando. Ya. Además de, ¿no es cierto?, entonces, además de los vasos linfáticos y sanguíneos, están los ganglios también. Hay ganglios ubicados en este lugar, ¿ya? Es un lugar bien importante en ese sentido. Y ahí están los dos plexos, ¿no es cierto?, el de Meissner y el de Auerbach. Esto es lo mismo, así que no voy a entrar en detalle de esto. Hola. Y finalmente lo saqué del Guyton, lo estuve mirando, y tiene una gracia el Guyton, ¿no es cierto?, que el Guyton se va más a lo realístico. Este es un esquema ya más realístico, no tan artístico, sino que ya es un poco más verdadero. Muestra, por ejemplo, la capa de músculo circular debajo de la serosa, después, longitudinal debajo de la serosa, y después viene la circular. La circular no se ve como una banda, sino que se ve ya más desordenada, porque están en un formato diferente, ¿no es cierto? Después vienen las glándulas, después viene la muscularis, que está aquí, de la mucosa, aquí está la lámina propia, ¿no es cierto? Y aquí están las células, los enterocitos, formando esta cavidad, este lumen, que no es un lumen así como plano, sino que tiene muchas rugosidades, ¿no es cierto? Incluso aquí se ve bien, me gusta esto, que la muscularis mucosa tiene que estas contracciones, ¿no es cierto? Estas alteraciones de su estructura, no es liso, sino que eso le ayuda a dar más superficie de absorción todavía, ¿ya? Vale. Y este esquema es para mostrar la gran cantidad de células inmunológicas. Hay células de tipo B, células T, plasmáticas, macrófagos, mastocitos, eosinófilos, ahí adentro de la vellosidad intestinal, ¿ya? Lo cual es muy interesante porque significa que nuestro cuerpo está preparado para combatir una gran cantidad de patógenos que pueden llegar, ¿no es cierto?, a nuestro cuerpo. Están las células de Globets, que, ¿no es cierto?, tienen distintas funciones, de ellas la de secreción, ¿no es cierto?, de la mucina y de otras moléculas. Y en la parte más baja van a estar las células basales, que son células madres, que van a ir dando origen al recambio de estas células. Estas células se recambian mucho, ¿ya? Porque al ir pasando el alimento va generando un arrastre de células en la punta. Las células de la punta se van despegando, se van descamando, y las células que están abajo empiezan a formar nuevas células, y esto se va generando como una especie de corriente de células hacia la punta de la vellosidad, ¿ya?
Ya, ahora, los alimentos una vez que llegan a tocar el tubo digestivo, estimulan la secreción de péptidos y hormonas, las cuales, estos péptidos y hormonas, generan motilidad o generan la secreción de glándulas exocrinas. Las dos más famosas glándulas exocrinas que tenemos asociadas al tubo son el hígado y el páncreas, ¿ya? Y también la ingestión de alimentos no solamente estimula la secreción de péptidos, sino que también estimula neuralmente, ¿no es cierto?, especialmente lo que se llaman los reflejos vagovagales, ¿ya? Esos son los más famosos. Es un reflejo que es sensado por la pared, ¿no es cierto?, terminaciones libres que hay en el epitelio. Y esas terminaciones libres son del vago, son filetes del vago, ¿ya? Y esas son terminaciones, entonces, aferentes, sensitivas, que ingresan, ¿no es cierto?, desde el vago se van de vuelta a el núcleo del tracto solitario y se devuelven generando un efecto ya sea secretor o motor, ¿ya? Una de las dos son efectos que devuelve el vago y eso es lo que llamaríamos un reflejo vago-vagal, ¿ya? Porque la vía aferente del vago sensa algo que está ocurriendo, ya sea puede ser una distensión, puede ser un estímulo irritante, puede ser un tipo químico específico, y esa señal aferente llega al núcleo del tracto solitario, se devuelve y emite una señal que puede ser motora o secretora, ¿ya? Eso es lo que se llamaría reflejo vago-vagal. Ahora, la visión general del tubo digestivo, este tubo, ¿no es cierto?, que está acá, tenemos distintos compartimentos. Es como si fuera una culebra, ¿no es cierto?, que tiene distintos compartimentos. Acá está la boca, y la boca se separa del esófago por un esfínter, ¿ya? El esfínter esofágico superior. Después aquí tenemos esta cavidad del esófago que se separa del estómago por el esfínter del cardias, o también esfínter esofágico inferior. Después tenemos una cavidad más grande, ¿no es cierto?, que se separa de las otras cavidades a través de dos esfínteres. Primero el del cardias y segundo el esfínter del píloro. Y tendríamos después una parte muy larga, que es el intestino delgado, ¿ya?, que se separa de las dos cavidades, primero por el esfínter, ¿no es cierto?, del píloro, y después por la válvula ileocecal, ya que la vamos a mirar bien su estructura. Y finalmente tenemos donde se solidifican las heces fecales, ¿no es cierto?, el intestino grueso, que está separado por un esfínter del intestino delgado, por la válvula ileocecal, y por dos esfínteres, el anal interno y el esfínter anal externo, separándolo, ¿no es cierto?, del medio externo, del exterior. Entonces, ¿qué tenemos en cada una de estas partes? Tenemos secreciones, tenemos motilidad y tenemos los esfínteres. La secreción en la boca, ya sabemos, es saliva y se secreta aproximadamente 1 litro al día. La secreción en el estómago es ácido clorhídrico, se secreta entre 1 a 2 litros por día. La secreción de la bilis más el páncreas es, ¿no es cierto?, las sales biliares, ¿no es cierto?, la bilirrubina, desechos, ¿no es cierto?, de la hemoglobina, y el líquido jugo pancreático, todo eso, juntados los dos, da 2,5 litros por día, que es el volumen más grande que ingresa, ¿no es cierto?, al tubo digestivo. También tenemos una secreción del intestino delgado, aproximadamente de 1,5 litros por día, y finalmente en el intestino grueso tenemos poca secreción, ¿ya? Más bien aquí lo que hay es mayoritariamente absorción. Se absorbe el agua y se va solidificando, ¿no es cierto?, el contenido. Ahí tenemos las secreciones. ¿Cuánto ingerimos al día? Ingerimos aproximadamente, ya sabemos, un volumen de cerca de 2 a 2,4 litros de alimento más agua, todo junto, ¿ya? Y excretamos en términos de volumen de agua aproximadamente entre 50 y 100 ml de agua por día. La excreción que ocurre en el tubo digestivo. La motilidad que ocurre en cada una de estas partes es muy relevante. Por ejemplo, acá tenemos la masticación, después tenemos la deglución, y finalmente acá en el esófago tenemos la peristalsis, ya que se habla de una peristalsis primaria, secundaria e incluso una terciaria.
¿ya? Y la peristalsis es un movimiento anterógrado, ¿ya? Que está siendo generado por una banda de constricción oral y por un anillo de relajación anal, por así decirlo, ¿ya? Y ese movimiento permite entonces que esta contracción, ¿no es cierto?, que está más cercana a la boca, empuje el bolo, y la relajación, ¿no es cierto?, permite que el bolo siga avanzando hasta llegar al esfínter del cardias, que cuando se abre, se conoce esto como la relajación receptiva, ¿ya? Y al relajarse, el contenido entonces del esófago puede llenar el estómago, ¿no es cierto?, su parte inicial, y esto también va a generar una serie de reflejos, ¿ya? Si se llena mucho, se va a producir un reflejo inhibitorio de la parte previa, ¿ya? En general esto es bien interesante porque cada parte se comunica con la otra a través de reflejos. Por ejemplo, si llega alimento y distiende el estómago, se produce inmediatamente una señal hacia el colon para que se produzca movimiento del colon, y eso se llama el reflejo gastrocólico, ¿ya? Entonces, cuando uno come, nuestro cuerpo va entendiendo que tiene que ir haciendo espacio para que lo que llegó también pueda ser manejado por las siguientes partes. Y cuando pasa eso, entonces debe empezar a eliminar y hacer hueco, entre comillas, hacer espacio, para que lo que está en el estómago ahora pueda eventualmente avanzar y llegar de nuevo al intestino grueso, ¿ya? Entonces hay una serie de reflejos, señales, ¿no es cierto?, que van viajando por las paredes y que permiten que ocurra esta coordinación de movimientos a través del tubo digestivo. Si ocurre alguna situación así como muy violenta, una situación muy estresante, el tubo digestivo tiende a paralizarse completamente, ¿ya? Es una parálisis que en cierta forma es importante porque recordemos que tenemos un 25% del gasto cardíaco de sangre en las paredes del tubo digestivo. Y esa sangre la podemos utilizar para otras cosas, ¿ya? Y para eso simplemente bastaría una vasoconstricción alfa 1 de todas, ¿no es cierto?, las vasos sanguíneos que van llegando hacia el tubo digestivo. Se vasocontrae y la sangre ya no deja de llegar, ¿no es cierto?, hacia el tubo digestivo y se puede derivar hacia los músculos, por ejemplo, que es lo que no quiere hacer. También la otra cosa que hace es que el simpático, por ejemplo, a través de la noradrenalina, lo que hace es inhibir también la contracción del músculo liso, ¿ya? Y eso se produce lo que se llama la relajación beta 2 adrenérgica, ¿ya? Relajación beta 2 de la pared del músculo liso del tracto gastrointestinal. Entonces tenemos dos elementos que ayudan. Una sería la relajación beta 2 de la musculatura lisa y la otra sería la contracción alfa 1 de los vasos sanguíneos que van llevando sangre hacia el tubo digestivo. Ahora, la velocidad con que esto ocurre es variable. La mayor velocidad del movimiento del alimento se da en el esófago, con una velocidad de 3 a 5 centímetros por segundo. En el caso del estómago, la velocidad ya empieza a bajar a 5 centímetros por hora, y después en el intestino delgado la velocidad ya llega, ¿no es cierto?, en 5 metros tenemos que demoramos aproximadamente casi 2 a 4 horas, ¿ya? Entonces, estamos hablando ahí ya no de centímetros por hora, estamos hablando de metros por hora. En el caso de, ¿se dan cuenta? Pasamos de centímetros por segundo en el estómago, en el esófago, pasamos a centímetros por hora y después pasamos a metros por hora. O sea, cada vez va más lentito lo que va moviéndose. Y finalmente tenemos que de nuevo se vuelve a acelerar un poquito, ¿no es cierto?, en el intestino grueso a 5 centímetros por hora aproximadamente. Y esto tiene mucho que ver con los movimientos de Austra, que son rápidos, ¿ya? Y en cosa de minutos se contrae y se puede mover un segmento, ¿no es cierto?, del material semisólido y se puede mover rápidamente hacia otro segmento. Ya. Entonces, hemos dicho que hay 4 hormonas que son las más importantes: la gastrina, la colecitoquinina, la secretina y el péptido inhibidor gástrico. Vamos a chequearla cada una de ellas
Y sabemos también que la función del tubo digestivo está supeditada al control del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y entonces existe una relación de reciprocidad y de interdependencia entre el sistema nervioso autónomo con el sistema nervioso entérico. Todas estas funciones lo que van a hacer es van a producir controles sobre la musculatura y sobre las mucosas, ¿ya? Sobre el flujo sanguíneo, sobre la secreción, sobre la absorción, sobre todas las funciones que tiene el tubo digestivo. Respecto de esta inervación, podríamos mostrar aquí el ejemplo, ¿no es cierto?, un poco ya más, entre comillas, neurobiológico, ¿no es cierto?, de las dos divisiones, simpática y parasimpática, y tendríamos como la parasimpática cráneo-simpática, ¿no es cierto?, vagal. Tenemos entonces una inervación de la parte desde el esófago hasta la primera mitad del tubo del colon grueso, digamos, intestino grueso. Y después tenemos también inervación por nervios pélvicos en la zona sacral, ¿ya? Entonces el segmento sacral del vago o el segmento craneal del vago van a llevar, ¿no es cierto?, eferencias y van a sacar aferencia, ¿no es cierto?, desde el tubo digestivo. Pero en general se van a contactar con el plexo mientérico, ¿ya? Y esa conexión que va a estar fundamentalmente relacionada con el plexo mientérico va a poder controlar, ¿no es cierto?, la musculatura. Ahí vamos a controlar la musculatura, vamos a tener un control también sobre las células secretoras y otras funciones como las células endocrinas y los vasos sanguíneos. Pero los vasos sanguíneos, como ya sabemos, están más bien controlados por el sistema nervioso simpático, ¿no es cierto?, como se muestra en la flecha, y también emite fibras postganglionares hacia el plexo submucoso, ¿cierto?, que igual que el otro plexo también va a permitir el control de todo. Pero claramente, lo que sí está claro es que el plexo mientérico, por su ubicación entre los dos tipos de capa muscular, tiene mucha fuerza sobre el control de la musculatura longitudinal y circular. Esto se puede ver bien, por ejemplo, en este tipo de esquema, donde se van a mostrar los plexos, donde están ubicados, ¿no es cierto?, y quién va a ir a inervar esos plexos, ¿ya? Por ejemplo, tanto el simpático como el parasimpático van a tener injerencia sobre el plexo mientérico. Y desde ahí pueden controlar el plexo submucoso. Y desde ahí pueden controlar todas las mucosas, mecanorreceptores, quimioreceptores, endocrinas, secretoras, ¿ya? ¿Qué neurotransmisores van a participar? Acá están colocados. En general sabemos que en el parasimpático, acetilcolina, ¿ya? Por lo tanto, si le damos atropina a un paciente, va a tener bloqueadas las funciones vagales, ¿no es cierto? Le doy atropina y le bloqueo. Y de esa manera voy a tener relajación del tubo digestivo. Eso claro, ¿no es cierto? Si doy atropina, relajo. Evito la secreción gástrica, evito la secreción, ¿no es cierto?, de muchas otras moléculas, pero también relajo la musculatura, ¿ya? La atropina. Pero si le doy noradrenalina, me da todo lo contrario. Voy a tener mayor, ¿no es cierto?, relajación del músculo liso parietal por efecto beta 2, voy a tener vasoconstricción alfa 1 y voy a tender a inhibir las funciones secretoras y motoras del tubo digestivo. Eso, lo cual está bien mostrado también acá en este esquema, pero este esquema la única gracia que tiene es que lo quise poner es del Guyton, porque muestra esto, muestra que hay aferencias sensitivas, ¿no es cierto?, del vago, fundamentalmente. Y aquí tengo mi torpedo, estuve chequeando, ¿no es cierto? Creo que hasta el 80%, déjenme chequear el torpedo. Me parece que hasta un 80%. No uso mucho. Ahí está. 80% de las fibras vagales son de tipo aferentes. Solamente el 20% del vago es eferente, ¿ya?
lo cual indica la gran importancia que tiene la llevada de información del vago desde los epitelios hacia el tronco encefálico. Va llevando información entonces en el cerebro se va coordinando qué es lo que está pasando, qué tenemos que hacer. ¿Ya? Ahí hay todo un centro de control para ver cómo vamos a responder, ¿no es cierto?, a las funciones que están ocurriendo. Ya. Y la otra cosa que les contaba, ¿no es cierto?, era la presencia de una gran cantidad de reflejos, ¿ya? Estos reflejos son súper interesantes, hay distintos tipos de reflejos, ¿ya?, que nos permiten hacer que ocurra este proceso, este fenómeno de avance, ¿no es cierto? Por ejemplo, los alimentos llegan e inmediatamente los quimioreceptores y mecanorreceptores en las paredes del tracto gastrointestinal empiezan a activar las aferencias locales y las aferencias vagales, ¿ya? Las aferencias vagales se van directamente al núcleo del tracto solitario y generan, ¿no es cierto?, eferencias hacia el plexo mientérico, ¿ya? Y eso va a activar el plexo submucoso y va a generar todas las respuestas posibles: secreción, digestión, absorción, motilidad, excreción, ¿ya? Y esto también, al ocurrir esto, va a volver a dar información, ¿no es cierto?, información de tipo aferente, y va a indicar que ya se hizo. Y entonces se va a detener la respuesta. ¿Se entiende? Entonces, hay un continuo proceso de entrega de información y de proceso de actividad intrínseca. O sea, si yo corto, por ejemplo, los vagos, todos los filetes vagales, el tubo digestivo de todas maneras va a funcionar, porque el sistema entérico funciona solo, pero no funcionaría tan óptimamente como cuando tiene la retroalimentación del vago, porque eso ya tiene una coordinación a nivel cefálico, ¿ya? Y que es bueno. Ahora, respecto de las moléculas que van a controlar las funciones del tubo digestivo, y que las vamos a ir viendo a partir de la próxima clase, tenemos las hormonas, que ya sabemos cómo funcionan, ¿no es cierto? Se secretan, se van por la circulación portal, pasan a la circulación general y desde ahí llegan a una célula diana que está en el tubo digestivo. Esta es una hormona secretada por una célula endocrina que está presente en las mismas paredes del tubo digestivo, ¿ya? Entonces, esta célula endocrina que está en la pared del tubo digestivo secreta hacia la circulación su hormona. La hormona circula, se va por la puerta, después general, y después llega a la célula diana que está en la misma célula. Un ejemplo de esto podría ser la célula G del antro gástrico, la célula G. Son células que están colocadas en el epitelio del estómago, estas células G. Y producen, ¿ya? Estas células G producen gastrina. La gastrina es secretada por la membrana vasolateral hacia la lámina propia, desde ahí pasa a los capilares, y de los capilares pasa a la circulación portal, de la circulación portal se va a la circulación general, de la circulación general se devuelve por las arterias que van, ¿no es cierto?, a llegar al estómago, y en el estómago vuelve a entrar, ¿no es cierto?, a las paredes musculares, y ingresa hacia la parte más profunda de las glándulas oxínticas y activa a la célula parietal. ¿Y qué hace con la célula parietal? La activa para que secrete ácido. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una hormona y cómo puede, ¿no es cierto?, activar. También tenemos sustancias paracrinas, como por ejemplo la histamina. La histamina sería una sustancia paracrina que está producida por las células del sistema enterocromafín, ¿ya?, o los mastocitos, difunde a zonas cercanas y produce activación en la célula diana. Un ejemplo de esto son células cromafines cerca, por ejemplo, de la célula parietal también. Entonces se activa la célula enterocromafín, libera histamina se une a un receptor H2 en la célula parietal. Y la gracia es que este receptor H2 es bloqueado por cimetidina o ranitidina. ¿Ya? Entonces ahí tengo un ejemplo. ¿Por qué? Porque la histamina es un estimulante de la secreción ácida, porque estimula la célula parietal. Yo puedo bajar la secreción ácida con cimetidina o ranitidina porque bloqueo la unión del receptor de la histamina con el receptor H2. Un bloqueador H2 es la ranitidina o la cimetidina.
Y después tengo sustancias neuroendocrinas que son liberadas en los digamos, ¿no es cierto?, los plexos. Son, por lo tanto, neurotransmisores que van a liberarse y van a producir a continuación de un potencial de acción la liberación del neurotransmisor, y esto va a generar acciones en una célula diana. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Listo. A ver, creo que he hablado mucho. Break. Ya, break. Entonces hacemos un break. Volvemos a las 10, ¿ya? Vale. Vamos a parar un poquito. No sé si tiene alguna duda alguien, por si acaso. ¿No? No. Ya, vamos a completar esta clase entonces con algunos aspectos de cómo se mueve el quimo ácido, ¿no es cierto?, el bolo alimenticio, en fin, las heces, cómo se va moviendo, cómo ocurre el movimiento, ¿ya? Y en qué participan lo que se llaman las ondas lentas, qué tipo de potencial de acción tienen asociados y cosas así, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a partir con que, obviamente, la ingestión de los alimentos va a generar una actividad continua de motora gastrointestinal, ¿ya? Eso es un hecho de la causa. Pero cuando no hay presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal, de todas maneras existe una actividad motora intermitente, ¿ya? Y esta actividad motora intermitente tendría aparentemente una función de limpieza. Es como cuando uno come algo, ¿no es cierto?, y termina de comérselo y le quedan así como restitos de alimento en la boca, y uno empieza con la lengua a limpiarse. Uno ni siquiera lo piensa, sino que empieza a limpiarse la boca, y empieza a hacer la lengua por arriba, por abajo, por el lado, hasta que finalmente ya queda más o menos limpio, y uno se queda tranquilo. Y de hecho basta con que quede una cosa pequeñita, porque uno inmediatamente sigue, hasta que finalmente uno decide agarrar un lápiz o la uña o un mondadiente, alguna cosa, o si no ya te aburres y te vas, agarras un cepillo de dientes y te vas, porque no puede haber nada, o sea, claramente. Claro, no, te queda la carne horrible. Entonces, hace lo mismo el tubo digestivo. Pasa algo, pero siempre va a quedar un poquito. ¿Qué hace? Tiene un acto que es motor intermitente y que va generando motilidad como limpiando todo el tubo digestivo, ¿ya? Ahora, los movimientos que pueden tener son movimientos de segmentación y de peristalsis, ¿ya? En general. También además de las actividades motoras, podemos tener secreción y absorción, obviamente, todo por efecto de la ingestión de los alimentos. Así que eso vamos a investigar de qué se trata esto. Esto tiene que ver con la capacidad que tienen estos músculos lisos parietales del tubo digestivo, que son en el fondo un sincicio funcional, ¿ya? Porque están conectados por las uniones GAP, o, ¿no es cierto?, uniones con hendidura, y que permiten estar coordinados ellos continuamente, que una depolarización puede conectarlos rápidamente. O sea, tienen como una velocidad de conducción muy grande, como si fuera así un efecto dromotrópico, ¿ya? Parecido al efecto dromotrópico del corazón. Bueno, estos potenciales, las ondas lentas, son potenciales de reposo oscilantes de la membrana. No es que sean potenciales de acción, ¿ya? Son potenciales del reposo de la membrana que van oscilando. Y esta oscilación, ya que tiene valores variables, en algunos casos se dice que va entre 5 y 15 milivoltios. Acá se habla de que puede incluso ser mayor, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando ya de 40 milivoltios de diferencia. De todas maneras, lo importante es que es una gran variación en el potencial de la membrana. No es que se mantenga así a menos 70 el potencial de reposo de la membrana, sino que se mantiene así como variando, ¿no es cierto?, en el tiempo. Esa variación es bien interesante porque tiene distintas amplitudes y distintas frecuencias, ¿ya? Las amplitudes que puede tener, como le digo, pueden ser tan altas como las que se muestra acá,
de 40 milivoltios, ¿ya? Pero el Ganon, por ejemplo, habla que las amplitudes son un poco menores, entre 5 y 15 milivoltios. Lo otro interesante es que esta amplitud de estas ondas lentas tiene que ver también con la frecuencia. Además de la amplitud, pues, tiene distintas frecuencias, ¿ya? Por ejemplo, entre 3 y 12 ondas lentas por minuto pueden ocurrir, ¿ya? O sea, hay lugares donde pueden ocurrir 3 ondas lentas por minuto y otros pueden ocurrir 12 ondas lentas por minuto. ¿Dónde está más grande la frecuencia? En el cuerpo del estómago. Ahí ocurren con mayor frecuencia las ondas lentas y se cree que desde ahí parten. Y en ese sector del cuerpo del estómago estarían las células intersticiales de Cajal. Ya son células modificadas, ya son células musculares modificadas que tendrían, entre comillas, el rol de marcapaso. Desde ahí partiría entonces el flujo de estas ondas lentas, ¿ya? Con estas células intersticiales de Cajal, que tendrían estos potenciales de reposo oscilantes. Esto se parece un poco a la despolarización diastólica espontánea, se parece, que ocurre en el nodo sinusal. ¿Se acuerdan? Ya. Donde hay canales Fanny que van goteando, canales de goteo, ya. La misma situación estaría pasando aquí. Aparentemente también aquí habrían canales Fanny que harían, ¿no es cierto?, que va entrando el sodio, va depolarizando, y esa depolarización después se revertiría, ¿ya? Lo que el Constanzo propone es que eso sería no por canales Fanny, sino que sería por un aumento y disminución de la actividad de la bomba sodio-potasio TPase. ¿Ya? Eso es lo que asume Constanzo, que por eso se generarían las ondas lentas. Pero el Ganon y el Guyton están apuntando, sin una prueba, a que son canales iónicos parecidos a los canales Fanny del nodo sinusal, ¿ya? Los cuales generarían esto. Ahora, como ya sabemos, entonces, en el cuerpo del estómago existe mayor frecuencia de las ondas lentas. Estas frecuencias empiezan a decaer hacia el duodeno. En el duodeno tenemos frecuencias de 12 ondas lentas por minuto, y después en el línea ya tenemos entre 8 y 9 ondas lentas por minuto. ¿Ya? ¿Sí? Se llama el cuerpo del estómago y ahí hay células intersticiales de Cajal. ¿Ya? Ya. Ahora, estas ondas lentas ya estarían dadas por conductancia al sodio, ¿ya? Por lo tanto, se podría ser que estuvieran relacionados con, obviamente, con la bomba sodio-potasio TPasa o con algún canal parecido al canal Fanny, ¿ya? Ya. Otra cosa es que en la punta de las ondas lentas, cuando las ondas lentas superan el umbral del músculo liso, en la punta aparecen potenciales de acción. Y estos potenciales de acción son, en cierta forma, normalmente son ráfagas de espigas de potenciales de acción, que van entre 1 y 10 espigas en cada punta de onda lenta, ¿ya? Y 1 a 10 espigas, o sea, 1 a 10 potenciales de acción en cada punta de la onda lenta. Ya. Estos son potenciales de acción largos, ya no son como los de los neuronas del alfa neurona, que dura 0,5 milisegundos. Estos duran entre 10 y 20 milisegundos, es decir, son largos. Y la fase 0 de estos potenciales de acción está generada mayoritariamente por la conductancia al calcio, parecido a lo que le pasa también en el nodo sinusal también, ¿ya? Entonces, no es una conductancia sodio lo que genera fase 0, sino que sería un canal de calcio que se abre, ¿ya? Ingresa el calcio y eso genera el potencial de la fase 0 y el potencial de acción. Ahora se cree que también un poquito de sodio ingresa también, ¿ya? ¿Qué más? Ya, eso. Ya, perdón. Verdad que todo lo que estoy diciendo está aquí. Yo pensé, se me había olvidado que lo había anotado. Ya. Creo que cometí un error cuando hablé de que la frecuencia en el estómago era de 12, que era la mayor. No, la frecuencia en el estómago es de 3 y se llega a una máxima en el duodeno entonces, ¿ya? Así que ahí corrijo lo que había dicho. Pero de todas maneras parte en el estómago. Eso sí, ya es importante recordar eso.
Ya, aquí tenemos un ejemplo de ondas lentas, ¿ya? Y aquí esta línea que se muestra sería el umbral del potencial de acción. Entonces la onda lenta va generando este ciclo de oscilación del potencial de reposo y finalmente cuando la oscilación llega al umbral se produce una espiga. Si vuelve a llegar se produce otra espiga. Si llega con mucha cantidad se produce un tren de espigas, ¿ya? Ahora, obviamente que esto, la amplitud de esta onda lenta puede ser, una vez que ya está dada, puede ser aumentada por la acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina es vagal y lo que le interesa es tener alta motilidad, alta contractilidad del músculo liso parietal, ¿ya? Y al revés, la norepinefrina lo que va a hacer es va a disminuir la motilidad, ¿ya? Recordemos que tiene efecto beta 2 relajante, ¿no es cierto? Relajación beta 2. Entonces lo que va a hacer es disminuir la amplitud de las ondas lentas. Y de esa manera elimina la posibilidad de la tensión, ¿ya? Y de la secreción también. Acá abajo se ve el gráfico de la tensión. Obviamente no hay tensión si las ondas lentas no superan el umbral, pero cuando ya empiezan a superar el umbral se produce un potencial de acción que genera la contracción del músculo parietal y se genera un poco de tensión. Si hay más potencial de acción, más tensión. Si hay más, se puede incluso producir una fusión tetánica, ¿no es cierto?, de la musculatura lisa. Lo mismo se va mostrando un poquito acá, que hay el umbral, ¿no es cierto?, las ondas lentas. Se producen espigas en la punta y a medida que se van produciendo espigas, mientras más espigas se produce, más fuerza contráctil yo voy a poder tener. Entonces, cuando se produce la fusión tetánica en la musculatura lisa del todo, ¿qué pasaría? Nada, porque voy a tener un músculo liso contraído y eso es normal. Cuando estamos en proceso digestivo, los músculos lisos están contraídos, tienden a estar contraídos y se van relajando para ayudar a que se muevan. ¿Ya? Entonces son parte del proceso de peristalsis, son parte del proceso de retropropulsión, son parte del proceso de segmentación. ¿Ya? Todos esos procesos que hacen mezclar y hacen avanzar están ocurriendo. ¿Ya? No va a pasar ninguna cosa. No tiene nada de raro. Digamos, el músculo liso parietal del tubo digestivo está hecho para tener tetanización sin ningún problema. Ya, este lo saqué anoche, estuve revisando, esto es el Guyton, tiene este bonito esquema, donde va mostrando, ¿no es cierto?, las ondas lentas en reposo, y después muestra si las ondas lentas superan, ¿no es cierto?, el umbral, se van a producir las espigas, y eso está generado por la distensión de la pared, por la acetilcolina y el vago, ¿ya? Y en el caso de la hiperpolarización, esto estaría estimulado por la noradrenalina y el simpático. ¿Ya? Eso. Ya. Ahora, como les decía yo, cuando uno está en periodos interdigestivos, uno no puede decir que no haya ninguna actividad motora, porque sí hay una actividad motora que ocurre cada 90 minutos y que tiende a limpiar las impurezas. ¿Ya? Esa es lo que se llama la migración del complejo mientérico. ¿Ya? Y se van produciendo estos trenes de potenciales de acción que van moviéndose y van avanzando hacia abajo y logran ir limpiando, ¿no es cierto?, el tubo digestivo. Aparentemente la hormona, entre comillas hormona, motilina, sería la que causaría este fenómeno. Ya. Ahora, en relación al reflejo peristáltico propiamente tal, ¿ya? Es bien importante el reflejo peristáltico, ¿no es cierto?, porque está asociado a una función extremadamente relevante, ¿ya? La función de poder movilizar, ¿no es cierto?, de poder movilizar correctamente el alimento desde la boca hacia el ano. Aquí tenemos un ejemplo de ese proceso. Tendríamos una onda de contracción generada por acetilcolina y que estaría proximal, ¿no es cierto?, y una onda de distensión distal estaría generada por el péptido inhibidor vasoactivo o el óxido nitroso, ¿ya? Entonces, esta onda de relajación está acá hacia anal, ¿no es cierto? Y la onda, el anillo de contracción está hacia aboral, hacia la boca. Y eso va coordinadamente produciéndose, ¿no es cierto? Se va liberando acetilcolina y después deja de liberarse acetilcolina y se empieza a liberar el péptido inhibidor vasoactivo
para ir generando ¿cierto? La apertura y el avance del bolo alimenticio, que incluso puede avanzar antigravitatoriamente, ¿ya? Y va avanzando a una velocidad de cerca entre 2 a 4 centímetros por segundo. El anillo de contracción tiene 70 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Y la distancia que tenemos acá de 20 centímetros lo recorremos en 5 segundos. Entonces, en general se sabe que la contracción de los músculos circulares es la que va a ocurrir en el anillo de contracción proximal, y la contracción de los músculos longitudinales va a ocurrir en la onda de distensión, y eso va a ayudar entonces al acortamiento y al movimiento con mayor facilidad del bolo alimenticio, ¿ya? Acá también el Guyton muestra este ejemplo. La contracción peristáltica frente de la onda de distensión estaría dada por acetilcolina, y la onda de relajación estaría dada por VIP y óxido nitroso, ¿ya? Ya sabemos que el bolo alimenticio, y sabemos lo complejo que es todo este proceso, va a tener que sortear, ¿no es cierto?, el paso de la vía aérea, para no caer en la vía aérea. Y para ello tenemos toda la coordinación del centro de la deglución en el bulbo raquídeo, ¿no es cierto?, coordinado por distintos nervios, entre ellos el trigémino, ¿no es cierto?, está el glosofaringio y el mismo vago, ¿ya?, que se van coordinando para que el alimento finalmente vaya por el esófago y tome la peristalsis, ¿ya?, y no se devuelva, para que siga hacia abajo, ¿no es cierto?, como corresponde. Ahora, hay personas que tienen fallas en la liberación del péptido inhibidor vasoactivo, ¿ya?, el VIP. Ya se han encontrado células musculares con carencia de gránulos que tenga este factor de relajación. Y cuando eso ocurre, y si se encuentra eso en el esófago, el paciente puede desarrollar lo que se llama la acalasia. La acalasia, que sería una alteración rara, con una distensión del esófago cerca del área del cardias, ¿ya?, donde no logra generar relajación receptiva hacia el estómago. Y por lo tanto el alimento se empieza a quedar acumulado en la parte final del esófago. Y no logra pasar porque se evita la relajación, ya por no tener la liberación del VIP localizada en ese lugar. Ahora, el reflejo peristáltico es más que simplemente la presencia de acetilcolina, el péptido inhibidor vasoactivo y el óxido nítrico. Hay más presente, y se ha incluido a la serotonina también en este proceso, ¿ya? Como se muestra en este ejemplo, se ha incluido al ATP, y etcétera, y otro tipo de sustancia P, ¿no es cierto?, en este complejo mientérico, y esta relación entre el complejo mientérico y el complejo submucoso. Es más complicado que lo que parece ser, ¿ya? Y aquí tenemos, para resumir, simplemente los cambios de presión que existen en los dos esfínteres. Aquí el esfínter esofágico superior, que se dan cuenta que va a estar a una presión de cerca de 40 aproximadamente milímetros de mercurio. Acá, por ejemplo, en la parte de la faringe va a estar a presión 0. ¿Ya? La pared no está generando una presión. En cambio aquí, el esfínter sí está generando una gran presión de 40 milímetros de mercurio. Y si miramos acá abajo, el esfínter del cardias también va a generar una presión de contracción, un anillo de 30 milímetros de mercurio. Y una vez que pasa el bolo, obviamente ocurre el proceso, que la presión disminuye, porque se abre, ¿no es cierto? El bolo entra y después se vuelve a cerrar. Eso aumenta la presión y después se relaja a valor normal y se mantiene la presión tónica. Entonces este valor que está aquí es la presión tónica del esfínter. Ahora, cuando el alimento está donde está, va a generar distensión. Entonces el alimento sigue bajando, distiende y se produce un aumento de la presión ahí. Sigue avanzando, aumenta la presión. Y cuando el alimento llega, ¿no es cierto?, al esfínter del cardias, se abre el esfínter y la presión llega a 0 cuando va pasando. Y eso sería la relajación receptiva. Si no hay relajación receptiva por ausencia del péptido inhibidor vasoactivo, se va a producir esta distensión del esófago que se llama acalasia. Una falla dolorosa, ¿no es cierto?, que normalmente debe ser corregida quirúrgicamente por otro tipo de corrección.
El mismo ejemplo mostrado acá ya en términos con este otro tipo de gráfico, ¿no es cierto?, donde se va mostrando las presiones de los esfínteres, ¿no es cierto?, que son diferentes, obviamente, y mayores a las presiones de donde viene el alimento. Presiones cero o presiones altas, aquí, ¿se dan cuenta? Que después llega a cero y después sube, que es el mismo ejemplo previo, así que no lo voy a mirar. Ahora, solamente para mantener un control de cómo se controlaría, o para tener una idea general, el esfínter del cardias estaría controlado de la siguiente forma, ¿ya? Y esto me hace recordar un psiquiatra uruguayo en Concepción, que lo contrataron para hacer clases de psiquiatría en la Escuela de Medicina. Y un día me invitaba a tomarse un café, me dice, Daniel, vamos a tomar un café. Ya, me dice, ¿sabes? Tengo un problema. Resulta que yo fumo mucho, me gusta el café. Y me empezó a nombrar todas las cosas que generan inhibición del esfínter. Y tengo reflujo, tengo tanto reflujo. Y me empezó a decir, miren lo que voy a mostrarles. Mucho, está con un cigarro en la boca y se ponía cigarros. Estoy fumando, tomo harto, tomo alcohol, paso tomando café todo el día. Entonces yo estaba mirando, justo estaba creo que estaba preparando esta clase. Y yo decía, nicotina, alcohol, cafeína, todo disminuye el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Ah? Entonces yo le dije, estáis puro leseando, tenéis que cambiar tu estilo de vida, tenéis que fumar menos, tenéis que tomar menos café. Estáis dañando tu esfínter esofágico. Y se puso a reír. Bueno, para efecto de esto, ¿no es cierto? Tenemos hormonas que aumentan el estono, la gastrina y la mutilina aumentan, y las que inhiben serían la secretina, el péptido inhibidor gástrico, la colecitoquinina, el péptido inhibidor vasoactivo y la progesterona. Ahora, aquí a las mujeres les interesa esta hormona. ¿Por qué? Porque esta es una hormona, la hormona del parto, ¿no es cierto? Bueno, no del parto, del embarazo, perdón. Y inhibe el tono. Y más encima yo voy a tener ahí un bebé creciendo que me va a apretar. Obviamente que me va a generar reflujo, ¿no es cierto? El aumento de la presión intraabdominal. Pero más encima la progesterona también va a inhibir el tono, lo cual ayuda mucho, ¿no es cierto?, a los vómitos, obviamente que no es algo positivo para una mujer embarazada. Ya. Entonces, entre las que aumentan ya vimos, tenemos gastrina, tenemos motilina, tenemos también algo que es muy común, la domperidona. Esta droga es súper común, ¿sí o no, Sacheri? Sí. Tú eres experta en la domperidona, ¿no es cierto? Perfecto. También está la metoclopramida, los colinérgicos, etc. ¿Ya? Todos estos van a ayudar, si yo tengo reflujo, me van a ayudar. ¿Ya? Y los que disminuyen, está la colecitoquinina, como mostramos aquí, secretina, glucagón, la prostaglandina, la atropina también lo va a disminuir, ¿ya? El hexametona, nicotina, alcohol, dopamina, cafeína, etc. Bueno, ¿cómo es el estómago? Ya sabemos, tiene un fondo, un cuerpo y un antro, ¿no es cierto? La relajación receptiva permite que se acomode en el fondo una cantidad de hasta 2 litros de alimento, ¿no es cierto? Y después el alimento empieza a ser mezclado paulatinamente, empieza a bajar, se empieza a mezclar, ¿no es cierto?, con el contenido ácido y se va formando el quimo ácido. Y esto diríamos que es como la primera barrera ya más relevante para tratar de matar a todos los bicharracos que uno se puede comer, ¿no es cierto? Los bichos van a caer ahí dentro de una olla llena de ácido. Deberían morir, pero hay bacterias como la Helicobacter pylori que no, señor, no muere. ¿Por qué? Porque se tira una esfera de poder, ¿no es cierto?, de ureasa y produce amonio. Y mata al ácido. Entonces queda salvado por el amonio, el ion amonio. ¿Ya? Lo salva. Así que la Helicobacter pylori se esconde y después se mete entre medio de los tejidos y genera úlceras. ¿Ya? Úlceras pépticas especialmente. Y así, yo creo que hay muchos otros bichitos que pueden entrar y simplemente saben salvarse, digamos, del ácido. Pero en general podemos decir que el ácido nos salva, digamos, porque si no tuviéramos este ácido,
con 2 o 3 días de comer algo estaríamos llenos de hongos, llenos de bacterias, seguro. ¿Ah? Bueno, aquí está la escotadura angular, el esfínter del píloro. El alimento, una vez que se va mezclando, aquí se mezcla por el mecanismo de retropropulsión, ¿ya? Y empieza a formarse este quimoácido, ¿ya? Que va pasando de poquititos, así como 7 ml, 5 ml, va pasando de poquitito a poquitito. ¿Por qué? Porque es un ácido que es inyectado desde el estómago hacia el duodeno. Y en el duodeno tengo todos los sensores, ¿ya? Tengo los sensores de acidez, quimioreceptores, ¿no es cierto? Sensores que me van indicando que ese quimo se tiene que mezclar rápidamente con el jugo pancreático ácido, alcalino. Y se va neutralizando, neutralizando. Entonces, no puede pasar mucho quimoácido porque no se alcanzaría a neutralizar y dañaría el duodeno, ¿ya? Y eso pasa cuando hay exceso de secreción ácida que pasa y va generando úlceras duodenales, ¿ya? Entonces, ese exceso puede ser generado por estrés, por alimentación, puede ser generado por un tumor de secretor de gastrina, en fin, por una serie de otros factores. Por AINES también puede ser generado, ¿ya? Etc. Ya. Entonces aquí mostramos las contracciones de retropropulsión que se genera en el estómago, ¿cierto? Que es como una banda de contracción que baja y después se relaja y vuelve a bajar, entonces el alimento es como que un shaker que va mezclando así la comida. Lo mismo pasa en el duodeno y en el intestino, que también va pasando eso, que se producen anillos de contracción en lugares que primero estaba el anillo de relajación. Aquí tengo una contracción y aquí está la relajación. Y después, donde estaba la relajación, se produce un anillo de contracción. Donde estaba la contracción, se produce un anillo de relajación. Entonces, el material se va mezclando, va haciendo esto. Y después viene peor en el Austra, ¿no es cierto? En el Austra, aquí, es la misma contracciones segmentarias, pero ya son más grandes, son mucho más voluminosas. Y cada uno de estos es una anilla de contracción que dura, tiene una duración de algunos minutos, de hecho. Y después se relaja esto, y donde estaba relajado se contrae. ¿Ya? Y eso va ayudando a que se vaya moviendo el material fecal. ¿Ya? Y acá tenemos el mecanismo del vaciamiento gástrico. ¿Cómo es ahora? Ya. Como les he ido contando, ¿no es cierto? Desde el antro del gástrico, donde está ya mezclado el quimoácido, tiene que ser expulsado por el píloro en volúmenes pequeños el contenido gástrico hacia el duodeno. Y eso es lo que se llama vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué elementos participan en la disminución del vaciamiento gástrico? ¿Ya quiénes estimulan a la disminución del vaciamiento gástrico? Tendríamos varios factores. Entre ellos, por ejemplo, la presencia de ácido en el duodeno. Si hay mucho ácido en el duodeno, ¿qué hace el duodeno? El duodeno secreta una hormona que se secreta en medio ácido, que es la secretina. Y esta hormona es una hormona que al estarse secretando, obviamente, ¿qué dice? Dice, estamos muy ácidos en el duodeno. Y por lo tanto, el efecto de ello es inhibir que siga llegando ácido desde el estómago al duodeno. Por eso que es lógico que la secretina, que es una hormona secretada en medio ácido, bloquee el vaciamiento gástrico. ¿Se entiende? Ya. Lo mismo pasa con otras hormonas. Por ejemplo, cuando hay presencia de muchos lípidos, ¿ya? Esos lípidos van a estimular la liberación de la colecistoquinina y de otras hormonas, las cuales al estar estimuladas van a informar, o de cierta forma están mostrando que hay mucho alimento todavía, ¿no es cierto?, en el duodeno, y por lo tanto estas hormonas circulantes van a inhibir el vaciamiento gástrico para tratar de mantener un control sobre lo que se está digiriendo, ¿ya? ¿Cómo se llama la hormona? Colecistoquinina.
También cuando hay hipertonicidad, ¿ya? Pero ahí no se sabe cuál hormona estaría relacionada, pero si tenemos hipertonicidad en el duodeno, eso también es un bloqueador del vaciamiento gástrico. Y finalmente, si hay una presencia aumentada de aminoácidos y péptidos, estos aminoácidos y péptidos lo que van a hacer, van a estimular la gastrina, ya que se estimula de varias formas, la vamos a ver en la clase que sigue, y la gastrina también va a inhibir el vaciamiento gástrico, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, hay un montón de factores, hormonas, que lo que van a decir, oye, estamos muy ácidos aquí en el duodeno, oye, ha llegado mucha proteína, oye, ha llegado mucha grasa, paremos, paren la pasada de alimentos que viene desde el estómago al duodeno, paremos un poquito, entonces detienen y cierran el esfínter del píloro. ¿Para qué? Para poder manejar lo que ya tienen ahí, para neutralizarlo, para digerirlo y para movilizarlo, ¿ya? Eso es cuando eso complica, ¿no? O sea, sí. Claro, claro que sí, claro que sí. Eso significa, eso por ejemplo, si uno si uno ha comido cosas con mucha grasa, con mucha proteína, obviamente que el vaciamiento gástrico va a detenerse un poco y uno va a sentirse pesado. Típica frase, tengo pesado el estómago. ¿Por qué? Porque el alimento está ahí todavía, no pasó. ¿Y por qué no pasa? Porque hay mucho alimento ahí. Típico, ¿no es cierto? Cuando uno se pega una sentada y se come 5 hamburguesas. ¿O no? ¿Le ha pasado, no? Claro, una cosa así. Ya. Ya, ahora sigamos con esto de la inhibición. La actividad simpática activa la inhibición. ¿Y por qué sabemos eso? Hay un más aquí. Porque el simpático ya sabemos que relaja la musculatura lisa, parietal, y produce vasoconstricción. Y la idea del simpático es disminuir la actividad del tubo digestivo. Entonces, también va a disminuir el vaciamiento gástrico. En cambio, el parasimpático lo inhibe. Entonces, el parasimpático inhibe la inhibición. Eso significa que lo activa, ¿no es cierto? Ya. Otro elemento más es que estas alteraciones que se están dando en el duodeno, que sería mucho ácido, mucha grasa, mucha tonicidad, muchos aminoácidos, también pueden, a través de aferencias de quimioreceptores, generar inhibición del vaciamiento gástrico o una activación del simpático, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, este es un muy bonito esquema, que lo que va mostrando es que no es al lote, digamos, no es que se decida que siga pasando, no. Se detiene el movimiento ¿hasta cuándo se detiene? Hasta que estamos listos para recibir lo que sigue. Y ahí seguimos, ¿no es cierto?, avanzando. Ya. Y finalmente, vamos ahora, estamos en el duodeno, se produce todo el proceso y llegamos al ilion terminal, ¿no es cierto? En el ilion terminal existe una válvula que protruye hacia el interior del ciego, ¿ya? Y que por lo tanto, si hay mayor presión en el ciego, esa presión va a cerrar esta válvula. No es un esfínter propiamente tal, sino que es una válvula que se va a cerrar por presión o se va a abrir por mayor presión en el ilion y menor presión en el ciego, ¿ya? Se abre por diferencia de presiones. Esto se parece desde el punto de vista de la función a las válvulas cardíacas, ¿ya? Que se abren o se cierran por presiones, ¿ya? Entonces, en este caso, la presión y la irritación química van a relajar el esfínter y van a estimular el peristaltismo. La fluidez del contenido también facilita el vaciamiento y la presión o irritación en el ciego, ¿ya? Van a inhibir el peristaltismo que tiene en el ilion y van a estimular el esfínter, ¿ya? Entonces, una vez llenado o vaciado el ilion hacia el ciego, ¿no es cierto?, se va a ir produciendo el ascenso del material que está en estado líquido, después pasa a semilíquido, pasa a papilla en el colon transverso, más a semiblanda en el colon descendente y ya a semisólido cerca del sigmoidio, ¿ya? Si hay si esto ocurre muy rápido, se puede producir diarrea o heces blandas. En general se dice que el estómago tiene una capacidad de absorber cerca de 2 a 3 litros. Está un poquito variable, ¿eh?, de volumen. Y si le llega desde el ilion terminal un volumen, por ejemplo, de 4 litros,
ya no es capaz de manejarlo y el resto se va a eliminar como diarrea, ¿ya? Entonces al día tiene una capacidad máxima de manejar volumen el intestino grueso. Si el ileum le entrega más, entonces el exceso no lo va a poder reabsorber, sino que lo va a eliminar como diarrea. Y si recibe mucho menos agua, todo se va a quedar como atrapado ahí, porque está muy sólido. Sí, puede quedar sólido y se podría generar lo que se llama un fecaloma, ya que es lo que Salvador estuvo a punto de tener un fecaloma. Entonces, ¿qué se hizo en el caso de él? Dado que todos los niños autistas tienen una alimentación muy sensorial, por así decirlo. Ellos no comen cualquier cosa. Ellos comen lo que se les ocurre. Entonces, hubo un tiempo en que él comía todo lo que tenía algo con chocolate. Nada más. Esa era toda su alimentación. Tomaba chocolate, comía chocolate, leche con chocolate, todo el día chocolate. La caca le salía en un chocolate. El perro se comía la caca y teníamos que tratar de arrancar porque era comida sus heces. ¿Ya? ¿Y qué le pasó con eso? Obviamente le empezó a generar un gran problema porque no tenía fibra, no tenía otro material que le ayuda al movimiento, digamos, y empezó a llenarse su guatita. Estaba así con una tremenda barriga y alcanzó a estar como 2 o 3 semanas sin hacer nada. Nosotros asustados y los pediatras súper tranquilos, no se preocupe, se puede estar varias semanas sin hacer y no pasa nada. Le tocaban la guatita, le sacaban radiografía, tenía así la caca por todos lados. Así que finalmente le dimos polietilenglicol y le hicimos varios lavados intestinales, anales. Así que eso después, eso le llaman la desimpactación. Lo desimpactamos. ¿Ya? Eso fue. Pero él estuvo a punto de tener un fecaloma, que significaría haber llegado a una irrigación por una sonda anal que le llega, y esa sonda iba a tirar polietilenglicol u otras cosas para disolver. Y además de eso, con lavado intestinal y además de eso, con polietilenglicol oral. Y sedado, porque iban a hacer todos los procedimientos para poder sacarle todo eso. Resulta que después nos hemos enterado por los médicos, en fin, por todos conversar con nuestros papás, que los niños con autismo a veces tienen que hacerle estos lavados una vez a la semana y el niño después se acostumbra, me toca el lavado, sí, ya qué bueno, porque ya no he hecho nada en toda la semana. Ese es un problema bien importante. Cuando hay diarrea por infección, ¿Cómo? Cuando ocurre diarrea por infección, porque es una bacteria. Ya. Es que eso puede ser diarreas, hay diarreas secretoras, hay diarreas osmóticas también. Cuando hay una infección, normalmente es una diarrea secretora. Por ejemplo, hay una bacteria que produce la toxina del cólera, ¿ya? ¿Qué hace esta? Estimula la secreción de cloro en el duodeno. Y el cloro se secreta porque se estimula un transportador de cloro. El cloro, al meterse en alta concentración en el duodeno, arrastra el agua. Arrastra el sodio primero y el cloruro de sodio arrastra el agua. Entonces tiene una gran cantidad de volumen, en vez de que sea así como un quimo, ¿ya? Un bolo alimenticio y todo eso que va moviéndose, está muy acuoso. Y eso hace que el movimiento se acelere. Es como los diuréticos. Cuando el diurético te impide sacar las sales, el volumen queda mucho volumen y no puede manejar ese volumen. Entonces empieza a moverse el volumen y sobrecarga la capacidad máxima que tiene el intestino grueso. Entonces, una vez que llega el intestino grueso, llegan 5 litros al día y solamente puede absorber 1 o 2 litros, no me acuerdo exactamente el número, pero el resto lo vas a botar como diarrea. Y eso por una secreción, entonces se llama diarrea secretora.
Ya, eso. Ya, y para terminar, ¿no es cierto? Los movimientos de masa ocurren 1 a 3 veces por día, son movimientos grandes que pueden ir del color transverso al sigmoide. Y acá tenemos la última parte del proceso, ¿no es cierto? Los esfínteres. El esfínter anal interno que estaría controlado, ¿no es cierto?, por el sistema autónomo, y el esfínter anal, ¿no es cierto?, externo, que estaría que está controlado por el nervio, un sistema nervioso somático, ¿no es cierto? Ya. Y la señal que va a permitir, ¿no es cierto?, la defecación es que el recto, que normalmente está vacío, el recto empiece a llenarse. Cuando el recto se llena hasta una cierta capacidad, no sé si es 1/3 o algo así aproximadamente, inmediatamente eso da la urgencia de defecar. Genera la urgencia, y ahí se genera todo el proceso y el reflejo de la defecación. El externo está controlado por la voluntad, por el sistema somático, y el interno está controlado por el sistema nervioso autónomo. Especialmente por el parasimpático, diríamos, ¿ya? Vale. Ya. Estamos listos con esto, hemos terminado la clase y ahora nos vamos a ir a ver el Kahoot para que nos divertamos un ratito y hagamos el repaso. A mí me encanta el Kahoot, que lo tomo como un repaso, un resumen de la clase, ¿no es cierto? Así que está bueno. Ya. Ya. Tengo galleta aquí, así que el que se lo gane, se gana una galleta. Y Pablo está esperando tu galletita aquí, así que cuando vuelvas acá. Vamos, Chile. Vamos que se puede, ya. Ya, entonces ahí vamos. Ya, prepararse para unirse. 336-422. Ni siquiera están conectados los que están aquí. ¿Qué pasó? Max, ¿no estás tú? Ah, ahí estás. Ya. Esto termina a las 11:10. Ya estamos, ya tenemos que partir nomás. Ya. Lo siento. A la 1, a las 2, a las 3. Vamos. Ya. Van a tener más oportunidad de ganar, ¿eh?
Excelente, partimos bien. Ejá. Verdadero, porque la voluntad, ¿no es cierto?, tanto en el esfínter anal externo como en la boca es voluntario, así que sería voluntad, está bien, eso sería. Ay, 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 ya. Oh, wow, ya. Fácil, ¿no es cierto? Sí, pues no, pues el mientérico es conocido como plexo de Auerbach, ¿no es cierto? Ya. Claro. Oh, uno se confunde. Ay, ay, ay. No, la lámina propia es el espacio que está entre el endotelio de los enterocitos, ¿no es cierto? Y la capa de la muscularis mucosa, ¿no es cierto? Eso. Muy bien, muy bien. Oye, el Iván tiene una llamita ahí, ¿ah? Está bien. Correcto, es verdad, ¿no es cierto? Muy bien. Nicole está de vuelta. Bueno. Lámina propia. Longitudinal, esa es la capa más externa, más externa. Oh. Hígado páncreas produce 2,5 litros. Es el mayor volumen de secreción al día. Esófago, donde va más rápido. Uy, uy, uy. La Catalina va a ganar.
falso, 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 ¿no es cierto? Muy bien. Oh, el Iván llegó al principio. Muy fácil. Sí, hay estas aferencias sensitivas, correctamente. Ya está cansado el tipo ahí, Carlos. Muy bien, estimula la motilidad y la secreción, ¿ya? Pero puse motilidad no. Falso, ¿no es cierto? Porque existe el complejo motor migratorio que va limpiando. Lisette le está dando vuelta al resultado. ¡Wow! Falso, falso, ¿no es cierto? No son potenciales de acción. Ayudan a que se generen potenciales de acción, pero no son. Potenciales mitigatorias. Sí. Muy bien, correcto. Exactamente. Ahí se genera hiperpolarización con la noradrenalina. Uy, puse perímite. Muy bien. Ya nos soltaste la punta, Iván, ya. Genial. Y el último. Sí, pues la progesterona, ya saben, ¿no es cierto? Lo sabemos. Perfecto. No, está mal, está, sí. Esta está. Sí, no, me falta. Ahora que estoy viendo que me falta. Sí, pues, es que me faltó, ahora me di cuenta, me faltó la correcta que estaba acá. Ya, esta
Ya esta no hay que considerarla, pero me parece que igual ganó el Iván, así que no hay problema, ¿no es cierto? No, ya. Pero está con... Ya, a ver, vamos. Bárbara, bien. Carla, Y... Ya, Iván, ahí a buscar su galleta. Felicitaciones. Se está acostumbrando, ¿no? Acostumbrando a ganar. Muy bien, ya, muy bien. Ya. Ya, chiquillos, chao. Un gusto saludarlos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, chao.